TVU. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Presentan Factor 33. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Jueves, 22 horas, estamos en el aire con Factor 33, factor de desarrollo, factor de innovación, factor de gestión en las 33 comunas de nuestra querida región del Biobío. Esta noche con dos temas. El primero va a ser el tema del metabolismo, obesidad, también sobrepeso, que es una verdadera pandemia que ha ido paralela, digamos, al COVID-19. Vamos a conversar con una experta que estuvo hace muy pocos días en Colombia hablando sobre el particular. Fue la única representante de Chile, digamos, en ese congreso internacional sobre metabolismo, obesidad y también sobrepeso. Y en nuestro primer bloque ya está con nosotros nuestro invitado, lo vamos a saludar antes de ir a comerciales. Se trata del profesor Álvaro Morales, coach integrativo, que tiene además una licencia internacional, magíster en comunicación estratégica, docente universitario. Bienvenido, profesor, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta noche sobre algo tan importante que son las emociones dentro de la pandemia y después de la pandemia. Bienvenido, Álvaro. Hola, Pipo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, lo que pasa es que nos interesa mucho, digamos, ver la perspectiva del coach internacional, que en esa calidad tienes tú precisamente, Álvaro, para poder conversar con nuestros auditores sobre el tema de las emociones y cómo manejarlas. Así que de eso vamos a conversar en un momento más. Permíteme hacer una pausa. Ya estaremos de vuelta, Factor 33, a través de todas las pantallas, todas las plataformas del canal de la televisión de la Universidad de Concepción. Volvemos. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, creada el 18 de abril de 1989, con el objetivo de cultivar las disciplinas de administración, auditoría, finanzas, computación e informática. En estos 30 años de trayectoria, la Facultad de Ciencias Empresariales ha formado a más de 10.000 profesionales que han aportado al desarrollo de las regiones del Biobío, Ñuble y del país. Actualmente la componen 106 personas que día a día realizan labores académicas y administrativas con el objetivo y compromiso permanente en la formación continua de profesionales integrales de pre- y posgrado, en la generación y difusión del conocimiento, impulsando el emprendimiento y la innovación para el desarrollo regional y nacional. Así como dicta su visión, la Facultad de Ciencias Empresariales es socialmente responsable, reconocida a nivel nacional por su excelencia académica con vinculación internacional en las áreas de las ciencias empresariales, de la computación e informática. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. 30 años formando profesionales comprometidos con el desarrollo regional y nacional. Factor 33, factor de desarrollo, de innovación, de gestión, 33 comunas de la región del Biobío. Y vamos a hablar sobre esta situación de las emociones en pandemia, post-pandemia. Hay un experto con nosotros esta noche en la plataforma de nuestro programa Factor 33, Álvaro Morales. Profesor, quiero preguntarle sobre cómo contextualizamos el tema de las emociones en la pandemia y post-pandemia, que estamos próximos, seguramente, ojalá, Dios mediante, vamos a estar precisamente 100% en post-pandemia dentro de poco. Ojalá que así sea. Profesor.
Mira, lo primero, para contextualizar, vamos a decir qué son las emociones, ¿ya? Las emociones las podemos entender como la reacción que todos nosotros tenemos o que todos nosotros presentamos frente a estímulos, ¿ya? Estos estímulos pueden ser internos, como por ejemplo recuerdos, pero también pueden ser externos, como por ejemplo lo que ocurre con la pandemia o lo que ocurrió con esta pandemia está ocurriendo, ¿ya? Entonces nosotros generamos estas reacciones frente a estas reacciones frente a estos estímulos. Generalmente los estímulos son estímulos internos. Hay que recordar que nosotros nos comunicamos generalmente en un 90, 85% con nosotros mismos. El resto, 15, 20%, es comunicación con el exterior. Pero eso básicamente son las emociones y a partir de esas emociones nosotros desarrollamos sentimientos y creencias, Pepo. Sí, y lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Con el tema de la pandemia estuvimos haciendo teletrabajo, estuvimos en una situación de alta exigencia con la familia, las 24 horas, con los niños, con etcétera, digamos, con todo lo que significa, digamos, la familia respondiendo a una serie de acontecimientos, pueden ser laborales, pueden ser personales también, etcétera. Y entonces, claro, eso tal vez marca la situación emocional tanto de los niños como de los adultos, Álvaro. Así es. Bueno, nosotros fuimos transitando por diferentes tipos de emociones. Al principio, ¿no es verdad? Hay emociones que tenían que ver con la incertidumbre, ¿ya? En algunos casos era entretenido. Recordemos que todos en algún minuto dijimos, oye, que sería bueno quedarme una semanita en la casa, ¿ah? Y que sería espectacular, un sueño, quedarme un mes en la casa. Bueno, estuvimos más de un año, ¿ah? Tuvimos varios meses en la casa compartiendo con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hermanos, en fin, y nos dimos cuenta que parece que no es tan interesante, no es verdad, no es tan entretenido como nosotros pensábamos. Ahora, también aquí hay que ver qué es lo que ocurre comunicacionalmente con cada uno, ¿no es cierto?, de los gobiernos en cada uno de los países. Hay países como Estados Unidos, particularmente siempre se destaca ahí lo que hizo en la ciudad de Nueva York, ¿no es verdad?, en su comunicación hacia la población. ¿Cómo logró una comunicación efectiva que a las personas las hacía, ¿no es cierto?, estar en una emocionalidad más calma, ¿ah? Sentían más calma, estaban menos angustiados, ¿no es verdad? Pero si bien es cierto, en nuestro país, el gobierno que estuvo durante esos meses de pandemia se puede haber manejado muy bien a nivel de vacunas, ¿no es verdad?, de respiradores mecánicos, en fin, de camas UCI, en fin. Lo que nosotros vimos es que comunicacionalmente les costó dar, ¿no es cierto?, en el clavo como para mantener una comunicación efectiva que lograse que la población entendiera, ¿ya? Entonces, como la población no logró enganchar porque le presentaban cifras, números, y al final, oye, los números pasaban y no había, ¿no es verdad?, una comunicación efectiva que lograra que las personas tuviesen este equilibrio, tuviesen una emocionalidad que fuese, ¿no es verdad?, más equilibrada. Y no con emociones como el miedo, la angustia, otra emoción que estuvo presente, ¿no es verdad?, son todas estas emociones que tienen que ver con el encierro, como con un castigo. La claustrofobia. ¿No? La claustrofobia, el sentirse, ¿no es cierto?, prisionero en nuestras propias casas, que era algo, ¿no es verdad?, que nosotros nunca habíamos vivido. A muchas generaciones yo creo que nunca la habían vivido. Yo creo que si uno conversa con los abuelos, incluso si alguien tiene la suerte de tener un bisabuelo, nunca se vivió eso, ¿ya? Lo más cercano podría haber sido, no sé, un toque de queda. Puede ser, ¿ah?, para la época del terremoto. Pero esto, que era un encierro obligatorio, y lo que estamos viendo hoy día, que son los pases de movilidad, entonces se tiene que volver a aplicar un tema medio coercitivo, que es el hecho, ¿no es cierto?, que si hoy día usted no tiene las 4 dosis, se le quita el pase. O sea, la gente no reacciona generalmente muy bien, no desarrolla su emocionalidad muy bien cuando la estás obligando. Generalmente lo que tú tienes que hacer es que las personas entiendan que estas medidas tienen una razón y que esa razón está probada, ¿ya? Y que va en beneficio de ellas mismas. Así que hay un tema, ¿no es verdad?, que es primero para ellas, y después hay un tema social, que eso también a nuestra generación, ¿no es verdad?, más jóvenes sobre todo, le cuesta mucho. A las generaciones más jóvenes
les cuesta mucho el tema, ¿no es cierto?, de entender que hay un beneficio social detrás. Claro. Somos más bien una cultura egoísta, ¿ya? En donde primero va mi beneficio y después veamos si queda algo para compartir socialmente. O sea, primero va mi beneficio, ¿no? Yo voy a una fiesta porque lo quiero pasar bien, yo hago un cumpleaños en mi casa, ¿no es verdad?, porque quiero invitar a mis amigos, y después veamos cómo lo soluciono. ¿Ah? Pero ahí hay un tema interesante que tiene que ver con las creencias fruto de estas emociones, Pepo. Sí, y hay otro tema que quiero consultarte, que es el tema dentro del impacto, digamos, en las personas o el efecto de las personas. Está el tema de la incertidumbre que produce, digamos, una situación de pandemia, y esa incertidumbre necesariamente lleva al miedo, a la situación de no controlar las situaciones de mi vida. Y en tercer lugar, eso también puede provocar cuadros de depresión muy profundos allí, Álvaro. Claro, por supuesto. Como tú bien dices, la incertidumbre, generalmente nosotros ahí es un poco la teoría y la Gestalt, ¿no es verdad? Cuando nosotros no tenemos una figura completa, nosotros tendemos a rellenar la figura, tendemos a dar una explicación personal o una explicación casi de tribu, de mi grupo social a esa figura, a eso que está ocurriendo. Cuando las personas no tienen la suficiente información o la información que les llega no la entienden y no es válida, entonces se produce, ¿no es verdad?, esta situación en las personas de incertidumbre y de empezar inmediatamente a creer, ¿no es cierto?, con estas creencias limitantes, creencias límite, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con que va a venir todo lo malo y que nosotros acá no nos vamos a salvar y que acá hay alguien que tiene la culpa, ¿no es verdad? Y que viene como una desesperación generalizada. Si a esto le sumamos, ¿no es verdad?, que se hizo como un aprovechamiento político también de diferentes personas de la pandemia, en donde la ciudadanía sentía que no se estaban tomando buenas decisiones, donde las personas sentían, ¿no es cierto?, que se les estaba ocultando información. Entonces, esta incertidumbre, con mayor razón, se iba hacia esta emocionalidad, ¿no es cierto?, que nos llevaba a creencias que eran bastante limitantes. Por otro lado, la cantidad de personas antivacunas, la cantidad de fake news que empezó a circular en las redes sociales, entonces se configuró una especie de tormenta perfecta, en donde mucha gente, yo se lo comenté en otra entrevista a un canal de televisión de Santiago, digamos, que la principal pandemia a la cual nos íbamos a haber enfrentado no era la pandemia del COVID, sino era la pandemia que iba a surgir después del COVID y que tenía que ver con, ¿no es cierto?, la emocionalidad, la depresión y todos aquellos problemas, ¿no es verdad?, con que las personas íbamos a quedar post-pandemia, que es algo parecido a lo que ocurrió post-terremoto. O sea, aquí va a haber un efecto en la población y estamos viendo un efecto. O sea, sí. Hoy día estamos viendo, ¿no es verdad?, que las personas salen, bueno, los teníamos literalmente, ¿no es cierto?, casi amarrados, pero la gente, oye, hay un concierto y se venden 3, 4, 5 estadios nacionales, pero sí, inmediatamente. Exactamente. Sí. Hay una fiesta y la gente sale y se vuelve loca. Sí. Entonces, estamos ahora, en esta semana, estamos enfrentando, ¿no es cierto?, un nuevo pic de contagios y a las personas ya les da exactamente lo mismo. Les da exactamente. Vamos a tener, como te decía, Pepo, una segunda pandemia, que es la más importante, que tiene que ver con cómo tratamos, ¿no es cierto?, la parte psicológica de las personas. Esta depresión, esta angustia, este miedo, que la gente dice, oye, aunque me estén diciendo que yo puedo transitar en la vía pública sin mascarilla, yo no me saco nunca más la mascarilla. Entonces, vemos los dos extremos. Vemos un grupo de personas que, dada esta angustia, dada esta depresión, se lanzan, literalmente se lanzan y les da lo mismo, y otras personas que van a mantener estos cuidados excesivos probablemente por muchos meses. Entonces, claro, efectivamente tenemos, ¿no es cierto?, vamos a tener y tenemos cuadros depresivos importantes. La violencia que estamos viendo en las calles, la violencia que estamos viendo en diferentes establecimientos educacionales, servicios de salud, se debe precisamente a esto. La gente está con mucha presión, con un manejo muy precario de sus propias emociones
Y, ¿no es cierto? Bueno, había que enfocarse, y obviamente frente a una crisis tú te tienes que enfocar en lo más importante, que es que no muera gente. Sí. Pero ahora yo creo hay que enfocarse, colegios, universidades, medios de comunicación, municipios y el gobierno central va a tener que enfocarse en cómo tratamos la emocionalidad de las personas, porque las personas quedaron, ¿no es cierto?, dañadas, y este daño va a permanecer por mucho, mucho tiempo. Nos cambió la vida la pandemia. Sí, bueno, y en ese contexto, claro, si hablamos del aspecto clínico, aquí, por supuesto que eso se puede abordar, pero como yo, que estoy padeciendo, digamos, una situación particular desde el punto de vista de las emociones, puedo, digamos, tomar las mejores decisiones como para poder salir, digamos, de esa oscuridad, digamos, en definitiva, Álvaro. Lo que sucede, primero viene siempre el tema del autoconocimiento. Cada uno de nosotros somos personas y somos individuales. Somos seres individuales que vamos a reaccionar, vamos a generar una emocionalidad distinta probablemente, a lo mejor parecida, pero no igual, que otra persona. Incluso dentro de un mismo hogar, Pepo, la emocionalidad se vive distinta. Los padres tienen una emocionalidad, los hijos tienen una emocionalidad, el marido tiene una emocionalidad, su señora tiene otra. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que conocerse y ver, ¿no es verdad?, cómo esta pandemia, cómo todo lo que ocurrió en pandemia nos afectó y nos cambió la vida. En segundo lugar, hay que quitarle dramatismo a lo que viene desde fuera, ¿ya? Cuando hablo de quitar dramatismo significa todo lo externo, y no solamente esta situación de pandemia, en general todo es neutro. Es decir, yo lo interpreto, yo le doy una emoción, le asocio una emoción. Entonces, todo es neutro y yo tengo que ver cómo esta información, estas experiencias, ¿no es verdad?, esto que está sucediendo afuera hoy día me está afectando en mi propia emocionalidad. ¿Cómo estoy tomando estos antecedentes? Estoy tomando estos hechos y los estoy vinculando con algunas emociones. Sí. Y hay algunas emociones que definitivamente no me van a ayudar. No estoy hablando que las emociones sean buenas ni malas, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Pero hay algunas emociones que en algún momento me sirven y me sirvieron para sobrevivir, como por ejemplo el miedo. Y el miedo me permitió quedarme encerrado en mi casa y probablemente impidió que me contagiara o que contagiara a otras personas. Sí. En los jóvenes, claramente eso impidió que contagiaran a familiares de más edad. Sí. Pero ahora llegó el momento de vincular eso con otro tipo de emociones, como por ejemplo esperanza, como por ejemplo, ¿no es verdad?, mi plan de vida, cómo sigue de aquí para adelante, ¿no es verdad?, qué aprendí, la sabiduría, lo que logré aprender de esta crisis. No hay que olvidar, Pepo, que toda crisis termina con un aprendizaje, ¿ya? Cómo también puede haber contribuido a una suerte de desapego. Somos una cultura muy apegada. Nosotros, las fiestas son fiestas de familiones, ¿no es verdad? Todo lo hacemos en grupo, nos gusta mucho eso. El aspecto gregario. ¿Cómo esto nos permitió, claro, desapegarnos un poquitito, ¿no es cierto? ¿Cómo nos permitió valorar la vida, Pepo? Si es algo que nosotros no estamos pendientes siempre de que nos vamos a morir. Y esta pandemia nos mostró que la muerte puede estar más cerca de lo que nosotros creemos. Álvaro, ¿cómo podemos ser más tolerantes? Te quiero preguntar sobre lo que tú has visto en las personas que tú atiendes. ¿Qué es lo más recurrente, digamos, por las cuales consultan al coach, en este caso, digamos, en el caso Álvaro, con el cual estamos conversando esta noche con Álvaro Morales, sobre qué es lo que más te han consultado, Álvaro? Mira, lo podría resumir en tres grandes temas. El primero tiene que ver con las relaciones de pareja. Ya. Las relaciones de pareja tuvieron, ¿no es cierto?, tuvieron aquí una suerte de prueba de fuego, yo diría, ¿ya? En segundo lugar, lo que más consultan tiene que ver con los temas laborales, las relaciones en el trabajo. Hay mucho miedo de volver a la normalidad, de volver a la presencialidad. La gente, no es verdad, ve como una amenaza muchas veces estar con sus compañeros de trabajo, estar con sus clientes, estarse moviendo, ¿no es verdad? Y el tercer tema tiene que ver con los jóvenes, fíjate. Hay muchos jóvenes que están con problemas porque, ¿no es verdad?, sienten que fue un año o más de un año perdido.
perdido en su vida familiar, su vida... Hay que pensar académica, que los jóvenes, laboral sobre también. todo de los 12 a los 20, más o menos 25, son personas muy sociables. Son personas que su vida está hecha, ya dejan de tener como modelo a sus padres y empiezan a tener como modelos a sus amigos. Claro. ¿Ya? Entonces ven como estos 2 años perdidos, es como que nosotros pusimos una pausa y ahora volvimos a colocar play 2 años después. En lo académico, ¿para qué decir? O sea, la cantidad de casas de estudio que no estaban a la altura, con planes, no es verdad, y con intranets que fueran capaces de soportar todas las clases online, eran muchas universidades, universidades grandes incluso en nuestro país. Entonces, yo te diría que esas son las tres consultas recurrentes que tienen que ver con la pandemia. Relaciones de pareja, muchas parejas que se rompieron, muchas parejas que se vieron, digamos, cuestionadas, ¿ya? Por otro lado, el tema laboral, gente que no quiere volver, gente que se cuestiona, no es verdad, volver a trabajar, y que quiere seguir en esta modalidad, no es verdad, de teletrabajo, o por lo menos parcialmente. Hay varias empresas que han optado por eso, han optado porque las personas vayan algunos días de la semana, algunas horas al día, incluso equipos de esas empresas que estén con teletrabajo y otras personas presenciales. Y por último, el tema, esto de los jóvenes. Es muy recurrente que los jóvenes hoy día estén, ¿no es cierto?, consultando y solicitando algún tipo de apoyo o acompañamiento en este proceso, entre comillas, de volver a la normalidad. Hay cabros que entraron, Pepo, a la universidad y que recién, después de 8 meses o no sé, de 12 meses, conocieron a sus compañeros de curso en persona. Sí. Entonces, es todo un tema, digamos. Completamente. Se nos fue el tiempo, Álvaro, en esta tan interesante conversación que hemos sostenido esta noche. Te quiero agradecer que hayas estado presente, digamos, esta noche en Factor 33, Álvaro. Muchas gracias por darte el tiempo de poder compartir tus conocimientos y tu experiencia como coach internacional. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Pepo. Cuando lo requieran, nos podemos poner en contacto nuevo. Un abrazo. Un millón de gracias le decíamos a Álvaro Morales, coach interactivo, coach internacional, magíster en comunicación estratégica y también docente universitario. Vamos a hacer la pausa y estaremos de vuelta con nuestro segundo bloque tan interesante como el primero. Volvemos. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, creada el 18 de abril de 1989, con el objetivo de cultivar las disciplinas de administración, auditoría, finanzas, computación e informática. En estos 30 años de trayectoria, la Facultad de Ciencias Empresariales ha formado a más de 10.000 profesionales que han aportado al desarrollo de las regiones del Biobío, Ñuble y del país. Actualmente la componen 106 personas que día a día realizan labores académicas y administrativas con el objetivo y compromiso permanente en la formación continua de profesionales integrales de pre- y posgrado, en la generación y difusión del conocimiento, impulsando el emprendimiento y la innovación para el desarrollo regional y nacional. Así como dicta su visión, la Facultad de Ciencias Empresariales es socialmente responsable, reconocida a nivel nacional por su excelencia académica con vinculación internacional en las áreas de las ciencias empresariales, de la computación e informática. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. 30 años formando profesionales comprometidos con el desarrollo regional y nacional. Y estamos de vuelta ya con nuestro segundo bloque para conversar
con la directora de la Clínica Cardiovascular Nutriguapa, nutricionista, magíster en salud pública, Catherine Urra Medina, también con nosotros en esta noche. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias por compartir con nosotros una experiencia internacional de la cual vamos a hablar también en esta oportunidad. Bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, lo que pasa es que usted, Catherine, estuvo como única representante de Chile en el congreso que se realizó hace pocos días en Bogotá, Colombia, sobre metabolismo, nutrición, clínica avanzada, ¿no? Cuéntenos sobre el particular. Sí, es así. Estuvimos representando a Chile, única nutricionista, y está destinado a un congreso internacional donde estamos las mejores colegas y también hombres nutricionistas que nos dedicamos al metabolismo y la nutrición clínica de avanzada, es decir, que utilizamos tecnología de avanzada que tenga un grado médico, que tenga una implicancia en la salud y en la enfermedad de las personas. Así que efectivamente representé mi país muy contenta porque realmente actualizamos y también nos actualizamos de mucha información. Y hubo colegas de todo el mundo, de Estados Unidos, de Panamá, Nicaragua, de acá, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, y a mí me tocó representar mi país, así que muy contenta porque realmente vimos conocimientos de avanzada. También nos permitió ver cómo estábamos haciendo nuestras, intervenciones nutricionales, y realmente estamos muy contentos porque fue un congreso internacional, nuestros profesores eran de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto habían los últimos estudios, los que salieron antes de ayer, antes de la exposición, estábamos nosotros viendo estos conocimientos, así que realmente fue una instancia muy, muy importante y feliz de representar a mi país y poder actualizar a todos nuestros pacientes de la región del Biobío. Sí, y como expositora, usted, Catherine, estuvo, digamos, allí mostrando los avances en estas materias, digamos, en metabolismo, en obesidad, en práctica clínica también, en este congreso en Colombia. Cuéntenos también sobre el particular. Bueno, nosotros hace muchos años ya llevamos trabajando bioimpedancia multifrecuencia de grado médico y tenemos en promedio una base de 1.000 pacientes que atendemos por año. Por lo tanto, ya al tener años importantes dedicados a este tipo de tecnologías, pudimos comentar cuáles son nuestros aportes y lo que ha ayudado al aplicarlo en la salud y en la enfermedad de las personas. Nosotros comentamos un poco cómo podemos diagnosticar a los pacientes cuando están, por ejemplo, en una acidosis metabólica o cuando están comenzando una prediabetes. Ya con un manejo de este tipo de bioimpedancia de grado médico podemos realizarlo. Nuestra experiencia fue muy buena porque nosotros, a través de diagnosticar la cantidad exacta de grasa visceral que lo diagnostican estas tecnologías, pudimos mejorar a muchos pacientes con hígado graso, por ejemplo, y mostramos nuestras estadísticas, también la forma de intervención en las patologías, y nos permitió, de alguna forma, lo que nosotros realizamos, ayudar a los pacientes a que no se infartaran. En promedio, entre 8 a 15 años, quitamos esa carga de enfermedad solamente con usar equipos de alta gama como los que nosotros utilizamos. Así que nos permitió actualizar de lo que estamos realizando y efectivamente, no muchas colegas realizan este tipo de tecnologías en su box clínico. Por lo tanto, a nosotros nos permitió entregar mucha información, pudimos educar a muchos también profesionales. Y estamos muy contentos porque estamos muy bien, nos medimos muy bien a través de Latinoamérica y estamos con los mejores estándares trabajando, así que muy contentas también por la invitación. Ya estamos para el próximo Congreso Internacional que se va a desarrollar también en Colombia, pero en Cartagena, donde ya nuevamente vamos a exponer lo que logremos en el fondo estas últimas actualizaciones de este año, así que estamos muy contentos por la nuevamente invitación para el año 2023. Sí, y también aquí hubo una actualización de los conocimientos también de los participantes, también en su representación, Catita, de Nutriguapa en Concepción, ¿no? Y eso se va a aplicar también en los procedimientos futuros. Sí, exacto. Básicamente aprendimos dos nuevas técnicas. Uno es, vamos a empezar a ocupar en nuestras actividades de Nutriguapa una tecnología que se llama ultrasonografía, que a través de la ecografía de algunos músculos principales de nuestro cuerpo, por ejemplo, aprendimos muy bien la técnica del rectus femoris, que está aquí en las áreas de las piernas, digamos, de los cuádriceps,
ese músculo tiene mucha relación con la cantidad del músculo a nivel del pectoral. Por lo tanto, si estudiamos ese músculo, tiene una alta también probabilidad de mejorar la condición cardiometabólica del paciente, ¿ya? Incluso también conocimos cómo hacer ecografías a nivel del músculo que tenemos acá, que es el macetero, que nos permite de alguna forma diagnosticar si existe alguna sarcopenia en los pacientes y mejorar, por ejemplo, en adultos mayores, mejorar la masticación. O sea, muchas veces le exigimos que coman, que diluyan de mejor manera, si resulta que nunca somos capaces de ver cómo está el músculo. Hay un problema mandibular ahí. Exacto, que es el macetero. Entonces, eso es muy importante. Desde hoy, nuestros tratamientos también van a incluir ultrasonografía en todos los protocolos nutricionales. Y además aprendimos la calirometría indirecta, que permite ver la cantidad de energía que el paciente va gastando en reposo. Por lo tanto, nos permite ver los metabolismos que están enlentecidos. Se sabe cuánto ese paciente va a utilizar de energía para grasa, para proteínas, para carbohidratos. Entonces, así obviamente entregamos una información más fidedigna en los planes de alimentación. Incluso ya aprendimos cómo preparar, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, de un Ironman. Vimos la experiencia del Ironman 7.3 que se hizo en Dubái. Entonces, esos mismos conocimientos fueron traspasados a nosotros para, obviamente, cualquier paciente que esté bajo un Ironman, obviamente es mucho más fácil controlarlo. Entonces, hay muchos pacientes que quieren, obviamente, hacer ejercicio, que están preparando para este tipo de actividades, pero el manejo nutricional no es el más adecuado para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, como ven, fue lo mejor de lo mejor que pudimos obtener de información y capacitación, porque también los tuvimos que certificar. Fue semanas previas de estudio antes de ingresar al Congreso, cumplir ciertas pruebas, ciertos requerimientos, y las mejores calificaciones estuvieron ahí para poder ser, digamos, dictadas por estos profesores de la Organización Mundial de la Salud. Sí, y lo otro es que se abordaron temas como, por ejemplo, obesidad, diabetes, salud mental, geriatría, enfermedad renal, cáncer, entre otros, Catita, ¿no? Sí, exacto. En diabetes mellitus es muy importante porque de aquí a 10 años la mitad de la población va a sufrir de diabetes mellitus tipo 2, por lo tanto necesitamos como profesionales de la salud ya estar abordando las últimas temáticas. Vimos la importancia de la microbiota intestinal y la relación con la obesidad, con la diabetes, incluso con el COVID-19, las últimas actualizaciones que vimos en este año 2022. Además, cómo realizar una rehabilitación cardiometabólica, muy importante en estos tiempos. Además, vimos el abordaje nutricional en cirugías bariátricas que aún no llegan a Chile. Ya nos estamos preparando, acá todavía están con el bypass gástrico. Nosotros ya nos actualizaron con el sleeve gástrico, VAGUA y SADIS, que son las últimas indicaciones que se da por lo menos en Estados Unidos y en el Caribe, que muy prontamente ya van a llegar acá. Ya incluso cómo manejamos la microbiota intestinal en la lactancia y en trastornos gastrointestinales que muchos sufren nuestros pacientes. Así que muy contentos porque fue variado, y también en enfermedades renales vimos marcadores de inflamación, cómo mejorar la sobrevida en los pacientes que ya están en diálisis, por ejemplo, y en tendencias actualizadas como en el adulto mayor. Fuimos, digamos, certificadas en una estrategia que se llama ICOPE, que es una atención integral a las personas con adultos mayores, pero son ciertas estrategias que fuimos certificadas algunas nutricionistas, así que estamos muy contentos porque fue variado de todo tipo de patologías, pero lo último, y por eso estamos muy contentos porque llegamos con cargada de información. Realmente es un aporte a la salud, si ya lo veníamos haciendo muy bien. Ahora, obviamente, con toda esta actualización, no solamente de información, sino que también de tecnología, porque debemos aplicar nueva tecnología a los pacientes. No nos podemos quedar con el peso y con la talla, como lo hemos hablado muchas veces, sino que necesitamos hacer marcadores de estado nutricional, y eso lo hacemos a través de ciertas tecnologías. Bueno, y las tecnologías exhibidas también van a utilizarse para poder atender a los pacientes en el Centro Cardiovascular Nutriguapa, ¿no? Exacto. Bueno, como nuestra clínica de salud es cardiovascular, por lo tanto, todo el abordaje necesitamos integrar estas tecnologías. Entonces, se incorporaron nuevos equipos de bioimpedancia de grado médico, ya, que son distintos de lo que los pacientes puedan utilizar en un gimnasio. No, esto es grado médico. Se aplicó para la salud de las personas, incluso para las enfermedades de las personas. Entonces, estos equipos van a poder incluso diagnosticar de acuerdo a ciertas nomenclaturas, por ejemplo, si están comenzando una prediabetes,
o están iniciando una etapa de hígado graso, por ejemplo, o están con una acidosis metabólica. Entonces eso nos permite diagnosticar antes, ¿ya? Y estas nuevas tecnologías de ultrasonografía y de calirometría también obviamente se van a estar incorporando en la medida que los pacientes lo van requiriendo. Así que estamos muy contentos porque todo esto es para la salud cardiovascular. En el fondo es para evitar que se infarten en 8 o 15 años, es para evitar que tengan una morbilidad asociada a alguna enfermedad importante. Entonces estamos muy contentos porque realmente estas tecnologías vinieron a quedarse, son muy actualizadas, tuvimos que certificarnos mucho, como siempre nos exigen tanto número de pacientes para poder ocupar una de esas tecnologías. Así que muy contentas que hoy la nutrición es bioimpedancia, es sacar ultrasonografía, es actuar con calirometría, es integrar todos los conocimientos. Así que realmente estamos muy contentos por haber sido parte de este Congreso Internacional de Nutricionistas de Avanzada. Claro, y sucede que el Centro Cardiovascular Nutriguapa tiene, por un lado, la tecnología, tiene la experiencia y la alta calificación también del personal técnico y profesional, Catherine. Claro, es así, porque nuestros conocimientos tienen que también traspasarse a todo el equipo profesional que trabaja con nosotros. De hecho, cada una de mis colegas nutricionistas que son parte de la Clínica de Salud Cardiovascular, cada una tiene sus equipos de bioimpedancia multifrecuencia para que cada una en su box pueda atender a nuestros pacientes. Entonces, eso es muy importante, que todos manejemos el mismo lenguaje. Y esto va a estar disponible, estas tecnologías, en la medida que los pacientes vayan requiriendo. Si llega un paciente que necesita prepararse por Ironman, vamos a trabajar con calirometría. Si necesita un paciente con problemas de deglución, vamos a comenzar a hacer ultrasonografía en su músculo macetero. Si necesitamos ver que alguien entra con una sarcopenia y producto de eso tiene un elevado nivel de grasa de su cuerpo, entonces vamos a hacer ultrasonografía en áreas de su cuerpo, por ejemplo en el músculo del rectus femoris. Entonces, eso va a permitir que a la medida que el paciente vaya requiriendo, nosotros vamos a ir integrando esta información, esta tecnología, porque nuevamente hay tecnología de Alemania, de Estados Unidos, que nuevamente volvemos a incorporar en nuestros procedimientos. Y muy contentos porque nuestros pacientes de la región del Biobío no tienen que viajar a otros lugares del mundo, claro, ni tampoco, y esto ni siquiera está en Santiago, porque yo fui la única que representó mi país, por lo tanto, estas tecnologías van a iniciar aquí en Concepción, en la región del Biobío, por lo tanto, es un tremendo aporte que vamos a hacer a nuestra salud de nuestra población, así que contento. Un paciente no es necesario que esté enfermo para, en el fondo, ver cómo está su salud, sino que alguien que quiere iniciar, bajar de peso, pero no sabe por dónde iniciar, bueno, es una alternativa con buenas tecnologías, porque siempre si un diagnóstico es más exhaustivo, más certero, el tratamiento es de la misma manera y en un menor tiempo posible, más eficaz y más eficiente. Sí. Por lo tanto, estamos muy contentos de haber sido un aporte, de haber aprendido mucho, pero también haber entregado un poquito de lo que nosotros realizamos también acá, todos los días nuestra consulta acá en la ciudad de Concepción. Catita, se nos fue el tiempo en esta tan interesante conversación de esta noche. Quiero agradecer que haya estado con nosotros presente en el Factor 33 esta noche a través de las pantallas del canal de la televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por dar aportes a nuestra región, que es lo más importante. Así que yo feliz, un gusto y gracias nuevamente por esta oportunidad. Muchas gracias, Catita. Catherine Urra Medina, directora de la Clínica Cardiovascular Nutriguapa, nutricionista, magíster en salud pública, esta noche con nosotros. Nos vamos. Muchas gracias por preferirnos, muchas gracias por estar presentes en Factor 33. Gracias, que descansen. TVU. Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Presentaron Factor 33.